tardes, bienvenidos, bienvenidas a este acto académico de imposición de becas del curso 2025-2026. A continuación cedo la palabra a don Mateo Bravo Fernández, subdirector del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros. Procedemos a imponer la beca a la mesa. Para ello, el director del Colegio Mayor, don Joaquín Sotelo González, impone la beca de honor a la ponente, doña Raquel Aseín Román. Tiene la palabra doña Raquel Aseín Román, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, que realizará la ponencia titulada "Y si Caravaggio hubiera visto a Altamira". No sé si... ¿Se me oye todo bien? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este acto tan especial para todos los colegiales. Muchas gracias, Isabel, por invitarme. Muchas gracias al colegio, vicerrectora, director del colegio. Y nada, espero que tengáis un día maravilloso y mucha suerte a quienes hoy les otorgan la beca. Bueno, yo voy a dar una pequeña ponencia de un tema que es un tema en el que yo trabajo, en el que soy especialista. Es un poco extraña, igual alguno conoce algo del arte rupestre, pero bueno, es un poco raro el título de la conferencia, pero bueno, espero que con esta conferencia me acompañéis en este pequeño viaje que quiero emprender con vosotros. Y para eso voy a empezar con una pequeña escena que quiero que veamos juntos de esta bonita película. Atentos. Bueno, en esta bella escena que acabamos de ver, Caravaggio se despierta de lo que parece un sueño atormentado y cuando se despierta ve el cuadro sobre el que está trabajando, el cuadro que no es otro que la Vocación de San Mateo, un cuadro que estaba destinado a estar en la Capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los Franceses. Y en este sueño, cuando Caravaggio se despierta, ve cómo entra una luz por la ventana de su estudio e ilumina el cuadro.
Esta escena representa un momento claro de la creación artística, un momento en el que Caravaggio se da cuenta cómo de repente aparece el juego de las luces y las sombras. Un juego de luces y sombras que sin lugar a duda marcaría la pintura de este gran pintor milanés, y no solo marcaría la vida de la pintura y este momento de la creación, sino su propia vida. La propia vida de Caravaggio, que era un artista lleno de luces y sombras. Entonces, con este pintor nace una nueva forma de pintar, una nueva forma de entender la pintura. Y de hecho, la conquista de las luces y las sombras fue una cosa que se intentó desde hacía siglos. Desde los romanos y los griegos ya habían intentado conquistarla, pero sin éxito. Aquí hay una pequeña fábula, un pequeño mito de Plinio el Viejo sobre un poco la búsqueda de la conquista de las luces y las sombras y de la tridimensionalidad de la pintura, porque hasta el momento solo la tridimensionalidad existía en la escultura. Entonces los pintores buscaban denodadamente conseguir en la pintura esos volúmenes, esas formas que les daba la escultura. Y no sería hasta realmente el momento del Renacimiento, con pintores como Masaccio o Mantegna, con estos cuadros que vemos aquí tan famosos, cuando los pintores realmente empezaron a lograr esa conquista de las luces y las sombras. Ese momento en el que comenzaron a buscar la tridimensionalidad y parecía que la estaban consiguiendo. Desde luego, en este momento, en el Renacimiento, se estableció el camino. Ese camino que, sin lugar a dudas, sería Caravaggio, el gran pintor del barroco, el que lograría con su pintura. Porque en estas pinturas de Caravaggio, el pintor no solo nos envuelve con esas sombras, con esa búsqueda de la tridimensionalidad, sino que la sombra, en el caso de la pintura de Caravaggio, produce sensaciones, produce emociones. Hay algo en su pintura que nos emociona y que nos conmueve. Y eso lo consigue Caravaggio con esta conquista, una conquista que hasta el momento no se había logrado. Pero en este punto es evidente que Caravaggio lo consiguió. Caravaggio conquistó esa ansiada tridimensionalidad en la pintura, ese juego de luces y sombras, pero es verdad que, sin embargo, lo que no sabía Caravaggio es que hacía más de 15.000 años hubo unos pintores que habitaban las cavernas que ya conquistaron ese juego de las luces y las sombras, que ya consiguieron esa tridimensionalidad. Un mundo, una serie de artistas que cuando el mundo era joven, los artistas habitaban las cavernas. En ese momento ya se había conseguido esa búsqueda de la tridimensionalidad y esa conquista. Entonces hoy vengo a hablarles de cómo aquellos artistas 15.000 años antes de Caravaggio ya habían conquistado la sombra y ya habían conquistado la luz en la pintura. Es evidente que uno de los ejemplos más claros es el techo de Altamira, porque esos bisontes están inscritos en unos volúmenes que tienen toda esa forma, todas esas formas, esos juegos, esos contrastes entre las luces y las sombras. Esto sin duda en Altamira alcanza su máximo exponente. Vemos en los bisontes que los bisontes tienen cuerpo, tienen esos volúmenes, tienen una corporeidad que hasta entonces no sabíamos que existían hasta que descubrimos Altamira. En las profundidades de la caverna, sin duda, todo es oscuridad. Solo existe la luz que los artistas llevan con sus lámparas de tuétano. Y eso es lo que consiguen con esa luz que se mueve, esa luz vacilante, esa luz que se va moviendo, va dando vida a las pinturas, va dando vida a la roca. Y en ella los artistas van viendo todas esas imágenes. Sin duda, esta contraposición, un poco esta dialéctica entre las luces y las sombras, llamó la atención de los artistas mucho antes que al propio Caravaggio. En todas estas cavidades, en todos estos lugares, hay una cosa a la que tuvieron que enfrentarse los artistas, y es que a diferencia de otros pintores, otros artistas de otras disciplinas, los artistas paleolíticos se enfrentaron a una infinidad de formas que encontraban en la roca. Infinitas cantidades de formas, de tipologías, de texturas, y con ellas jugaron, con ellas se atrevieron y sobre ellas pintaron, y esas formas las incorporaron y las utilizaron. Aquí vemos algunas de esas obras, en esta cueva, por ejemplo, que es la Cueva del Bosque, o esta cueva que tenemos aquí, la Cueva de la Lluera, donde tan diversas como la geología que existe dentro de las cuevas, así era la forma de pintar y de esculpir y de trabajar de estos artistas. De hecho, hay una cosa muy curiosa dentro del arte paleolítico, y es que los artistas tenían una concepción general del espacio.
Aprovechaban todos los lugares, tenían una visión de conjunto y entendían de manera global todos estos lugares. De hecho, no daban prioridad o seleccionaban del mismo modo y para el mismo fin todos aquellos elementos y aquellos lugares que se encontraban, sino que cada uno se utilizaba para una cosa diferente. El fin realmente no lo sabemos, pero lo que sí podemos saber y podemos conocer es el uso de esos espacios, porque las formas en las que está mostrada la pintura, los lugares, la amplitud o la estrechez de esos lugares nos hacen creer que no eran espacios dedicados para el mismo uso. Evidentemente no sabemos el significado, pero aquí les voy a poner algunos ejemplos. Esta es la Cueva del Pendo, un lugar en el que es un muro que tiene, este mural tiene unos 25 metros de largo y se ve desde la entrada de la cueva. Es decir, está hecho para que la tribu lo pudiese ver, toda la tribu en conjunto. Sin embargo, en este lugar es el final de la Cueva de la Pasiega, está en Fuente Viesgo, cerca del lugar de la vicerrectora. Esta cueva es maravillosa. En este espacio, que es una galería que apenas tiene un recorrido de 10 metros, se estrecha tanto que en este punto solo cabe una persona de perfil. Y en esta galería hay más de 400 figuras decoradas. 400 figuras pintadas, dibujadas, grabadas. El lugar, sin duda, no significa lo mismo, no significaba lo mismo para ellos. O, por ejemplo, este espacio que está al final de la Cueva del Castillo, un lugar que sí podía ver toda la tribu, pero que sin embargo estaba completamente alejado de la entrada original de la cueva. Con lo cual, en este punto cabe preguntarse, en estas zonas, ¿por qué aprovechaban estos volúmenes? ¿Por qué aprovechaban estas zonas de la cueva los artistas? ¿Qué buscaban? ¿Qué interés les podía presentar a los artistas estos soportes? Bueno, pues algunos espacios y algunos elementos del soporte sin duda les crearon o les suscitaron muchísimo interés, como por ejemplo sucede con el techo de Altamira. Aquí veis una de las figuras más impresionantes que existen probablemente en todo el arte y especialmente en el arte rupestre, porque es una figura que el cuerpo está pintado en el techo, pero la cabeza está en un volumen en el que la cabeza gira hacia atrás, con lo cual está utilizando ya la tridimensionalidad incluso en la propia forma de la roca. Esto hay que pensar que estamos hablando de gente que pintó esto hace 15.000 años. No, ahora me gustaría ver si mucha gente que está en la Facultad de Bellas Artes, entre los que me incluyo, seríamos capaces de hacer algo así, con unos elementos tan rudimentarios como una punta de siles, un carbón, un poco de óxido de hierro, agua y una lámpara de tuétano, en un soporte tan duro como una roca. Entonces, sin duda esto es extraordinario y probablemente con estos pigmentos los artistas daban vida a todas estas formas de las paredes. Y hay una cosa muy interesante que hay que tener en cuenta, es que en el arte rupestre, así como sucede en muchas otras disciplinas artísticas, el soporte sin duda forma parte, una unión indisoluble con el arte. No podemos entender el arte rupestre, como ha sucedido durante mucho tiempo, como un elemento independiente del soporte, porque es el soporte el que le da la forma. De hecho, muchas tribus que conocemos actualmente, muchas tribus de aborígenes australianos, utilizan los soportes y además los soportes tienen un significado, es decir, trascienden más allá de la vida real, tienen un significado incluso mágico. Esto no lo sabemos del arte rupestre, pero sin duda los paralelos etnográficos dentro del cuidado que debemos tener existen y es probable que algo de esto quedase en aquellos artistas. Por lo tanto, voy a hacer simplemente un pequeño recorrido muy pequeño para que veamos algunos de estos ejemplos, porque en el arte rupestre existen cosas tan espectaculares como por ejemplo este uro en el que los artistas aprovechaban formas de los soportes para incluso hacer las propias figuras. Aquí si vemos este volumen nos está definiendo el cuarto trasero del animal. Esto es un uro, un toro primigenio y aquí está descrito por el volumen. O encontramos otro tipo de soportes como por ejemplo estos tubos en los que pintaban, que son propios estas columnas dentro de las cuevas donde pintaban estos discos rojos o incluso este tipo de soportes, la propia arcilla que incluso modelaban para hacer estos bisontes. Estos bisontes tienen más de 14.000 años. Esto ya sucedía. Por lo tanto, con este uso de los volúmenes, los estudios del arte rupestre y en general nos preguntamos qué sucedía aquí. Veíamos a Caravaggio que se despertaba soñando y esa luz le daba como la idea de esa luz que atravesaba por la ventana y que era realmente la que llenaba el cuadro.
¿Sería que los soportes se imponían a los artistas lo soñaban, los artistas lo pensaban antes? Bueno, estas son las preguntas que nos hacemos y es un debate que está actualmente en marcha porque es difícil saber si era una cosa o la otra o quizá era una mezcla de las dos, porque sin duda hay imágenes en el arte rupestre en la que vemos cómo el propio soporte nos sugiere la figura. Vemos un soporte que parece un mamut y dentro hay dibujado un mamut. O vemos, por ejemplo, esta figura que es un pájaro y que simplemente le han puesto las patas, lo han pintado. O este soporte que vemos aquí, donde aparecen estos caballos con una cabeza de caballo. Este propio soporte parece que le está diciendo que ahí tiene que haber un caballo. O quizá es que los artistas elegían los soportes que querían pintar, los buscaban por la cueva, los elegían, buscaban denodadamente los sitios en los que querían realizar sus pinturas. Algunos ejemplos. Aquí, ¿quién diría que aquí podía haber un bisonte? Y sin embargo, los artistas dibujan un bisonte aprovechando toda la parte inferior de la roca para hacerle el vientre. Desde luego, los bisontes de Altamira no eran bisontes per se, sino que únicamente se convirtieron en bisontes cuando los artistas vieron en ellos los bisontes y decidieron que ahí debía haber unos bisontes. Con lo cual, en ese momento, el soporte realmente no se imponía a los artistas, sino los artistas buscaban. Yo me uno más con este pensamiento, que quizá con el de la imposición o la sugerencia, pero probablemente sea una mezcla de todo. Y sin duda una de las cosas que pueden corroborar o no, o que acompañan toda este estudio, es la luz. Sin la luz realmente los artistas del Paleolítico no podrían haber hecho este tipo de obras, porque la luz, junto con el soporte, es la que nos hace ver en el arte rupestre cosas tan extraordinarias como esta. Esto es una cierva en la que toda la sombra que crea la luz completa la forma de la figura. La figura solo está pintada en unas partes, las patas, el cuello por una zona, el vientre y las patas traseras y las delanteras. El resto nos lo da el volumen de la roca y la sombra. Es decir, los artistas ya vieron esto, ya jugaron con esto y buscaron este juego de las luces y las sombras mucho antes de lo que lo hiciera Caravaggio durante el barroco. Por eso traigo aquí una pequeña historia, porque para poder estudiar esto ya sabéis que el método científico implica que cualquier método que utilicemos sea reproductible, lo podamos reproducir. Esto es una historia muy bonita de Huxley, un investigador, un biólogo que seguro que a muchos de vosotros os puede sonar, que vio una cosa muy curiosa en el zoológico de Londres, donde vio que un gorila, por la sombra que se proyectaba la luz que tenía puesta dentro de la jaula, se proyectaba la sombra del propio gorila en la pared. Entonces el gorila de repente empezó a seguir su propia sombra con el dedo y Huxley lo vio y estaba acompañado de otro profesor universitario y entonces dijo, esto no puede ser porque el gorila no tiene la capacidad como para poder seguir la propia sombra con su dedo. Evidentemente esto no se pudo volver a repetir, fue una cosa casual, el gorila no volvió a hacer este acto, con lo cual Huxley, por mucho que buscó un método para que se pudiese reproducir, o bien no logró que eso sucediese porque el gorila simplemente fue un acto que no se puede repetir, o porque no logró el método adecuado. Y para cualquier estudio que hagamos o cualquier investigación, sin duda necesitamos encontrar el método adecuado. El método que nos permita volver a reproducir y que cualquier investigador pueda seguir adelante y pueda conseguir los mismos resultados. Y para eso en el arte rupestre lo estuvimos buscando. Se ha estudiado de muchas maneras, con muchas metodologías, y hemos llegado a una que es la fotografía estereoscópica, donde hemos podido ir estudiando todo este inmenso patrimonio en el uso de los volúmenes, buscando esa tridimensionalidad de los artistas. Con este método hemos visto cómo el arte rupestre ha ido variando desde el inicio hasta el momento más actual del arte y cómo pasaba de ser un mero contenedor, el soporte, es decir, como en estas manos, donde el soporte únicamente contiene las manos pintadas, no interactúa con el arte rupestre, a llegar a un punto en el que el soporte, según hemos ido viendo con este estudio, no es que deje de contener las imágenes, es que forma parte de las imágenes, es que dibuja como el carbón. El soporte los artistas lo utilizaron como un elemento más de la pintura, es decir, aquella tridimensionalidad que buscaba en el arte Caravaggio, esa tridimensionalidad con las luces y las sombras,
Aquellos artistas la lograron no solo con la luz y la sombra, sino incluso aprovechando todas esas dificultades que les daba el soporte. Esas grietas, esas oquedades, esos volúmenes, los incorporaron para dibujar las figuras, para pintar con ellas. Y tan importante es el estudio de todo este tipo de formas de trabajo, que si no hubiésemos encontrado un método adecuado nos perderíamos una cosa tan importante del imaginario de aquella sociedad de la que tan poco sabemos y a la que tan difícil es acercarnos. Porque fijaos, esta misma figura que veis aquí, si la miramos de perfil, encontramos que en realidad es una yegua grávida. O sea, el soporte nos está hablando de aquella gente, nos está hablando de su pensamiento, nos está hablando de su forma de entender el mundo y de conocerlo. Sin duda es un patrimonio que debemos conservar, que debemos entender, y para eso esta serie de métodos que hemos utilizado, con los que trabajamos, nos han ayudado a entender toda esta búsqueda de la tridimensionalidad, que más allá de lo que seguro Caravaggio hizo y logró con su pintura, yo hago un experimento de sofá, como se llama, y me pregunto qué habría pasado en la historia del arte si antes de que Caravaggio pintase sus obras maestras hubiese visitado Altamira. Y aquí les dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Raquel, por esta conferencia. No te preocupes porque la beca con las camisas de raza se cae. Así que eso forma parte de la vida de los colegios mayores. Muchísimas gracias por la conferencia, muchísimas gracias por la claridad y por llevarnos a estas cuevas maravillosas que tenemos el lujo de poder tener. A continuación, cedo la palabra a doña Isabel Perdiguero Fernández, adjunta del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, para la entrega de los botones de oro. Perdón, para la lectura de la memoria. Excelentísima vicerrectora de estudiantes, querido director, estimadas direcciones de los colegios mayores, queridos colegiales mayores, queridos amigos, señoras y señores. Muchísimas gracias por asistir al acto de becas del curso 2025-2026 de nuestro colegio, en un día muy especial e importante para nuestro mayor. Como adjunta de dirección del colegio, ya que el protocolo me lo permite, me gustaría dirigir unas palabras hacia todos vosotros. En primer lugar, agradecer a todos los colegiales que conforman la esencia del colegio y a nuestro director Joaquín, que con su actitud, trabajo y esfuerzo han hecho posible que nuestro mayor cumpla un año más con su objetivo de transmitir los valores de esta institución a los colegiales recién llegados. También me gustaría reconocer la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y su ayuda brindada a lo largo de todo el año. Por último, dar las gracias al personal de nuestro mayor, centralitos, personal de limpieza, personal de cocina y a nuestra gobernanta Isabel. Un colegio mayor, además de ser la casa de los estudiantes, es contribuyente a la formación académica y humana de los mismos. Del mismo modo, debe ser un punto de intercambio de opinión y visión libre, en aquellos temas que suscitan interés y curiosidad en el ser humano. Nuestro colegio mayor, decano de los Colegios Mayores de Madrid y heredero de la antigua residencia de estudiantes, en sus 82 años de historia ha tenido como fundamento el fomento de la formación cultural, científica y humana de sus colegiales. Nuestro colegio, conformado por todos sus colegiales, quienes con el objetivo de alcanzar la formación antes nombrada, intercambiar ideas y, en definitiva, contribuir un espacio de aprendizaje para la vida futura, asumen la responsabilidad de organizar y planificar las distintas actividades. Estas se llevan a cabo a través de las sociedades que estructuran nuestro mayor. Dichas sociedades están dirigidas por colegiales distinguidos con la beca de colegial mayor, en reconocimiento por su labor. Y cuentan con el apoyo de estudiantes de segundo y tercer año, comprometidos con este proyecto y su preservación en el futuro.
Al hacerse cargo de una sociedad, el colegial asume una responsabilidad que le permitirá adquirir y practicar mecanismos y técnicas que le servirán en su vida social y profesional. Es fundamental que todos los colegiales participen en las distintas sociedades, pues lo que se busca con su participación es fomentar su capacidad crítica y el desarrollo del saber en todos sus sentidos. Por todo ello, procedo a enumerar todas aquellas sociedades que hacen posible este desarrollo personal. Sociedad de Iniciativas Culturales, encargada de realizar, entre otras actividades, el ciclo de conferencias anual de nuestro Colegio Mayor, que este curso ha podido disfrutar de la presencia de Hipólito Sánchez Álvarez de Toledo, Diego Garrocho Salcedo, María Blanco González y Santiago García Orreaga, todos ellos académicos con aclamadas carreras que nos han brindado interesantes conferencias de temas variados. Sociedad de Música Clásica, encargada de realizar, entre otras actividades, el ciclo de soirée musical del Mayor, que este año ha podido contar con José Sanchís, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Complutense de Madrid. Sociedad de Música Moderna, encargada de la música en las fiestas de Navidad y Primavera, así como la organización de diversas audiciones de música actual. Sociedad de Fotografía y Vídeo, que un año más ha inmortalizado todas las actividades que llevan a cabo en nuestro colegio. Sociedad de Cine, encargada de la organización del ciclo de cine anual del colegio, cuya temática este año ha girado en torno a la película Forrest Gump. Sociedad de Jardinería y Mantenimiento. A esta sociedad le debemos agradecer su imprescindible labor para mantener limpias y en buen estado las zonas exteriores del Mayor, así como los jardines y banquitos. Sociedad de Informática, caracterizada por ofrecer de manera continua cualquier tipo de apoyo informático que nuestros colegiales hayan podido precisar. Sociedad de Lectura, desde la cual, para el Día del Libro, se organizó la conferencia de Emilio Blanco Pérez, catedrático de la Facultad de Filología de la Complutense. También se organizó con mucho éxito el Club de Lectura del Mayor, en el cual, gracias al servicio público del préstamo de libros, hemos podido disfrutar de obras como Casa de Muñecas o El Guardián entre el Centeno. Sociedad de Fiestas, sociedad a la que reconocer la compleja gestión de las fiestas de Navidad y Primavera y la organización de las salidas colegiales. Sociedad de Deportes. Gracias a su correcta gestión y buen hacer en la organización del torneo de rugby del colegio, en el que han participado diversos equipos de facultades y colegios mayores, tanto femeninos como masculinos, además de fomentar la participación en el rugby como deporte principal del colegio y de otras disciplinas. Han conseguido que el equipo femenino de rugby llegara a la final de colegios mayores por tercer año consecutivo, y el primer equipo de rugby masculino se nombrara campeón del mismo torneo, consiguiendo jugar en la final del torneo Alfonso XIII. Sociedad de Gastronomía. Un año más cumplió con el objetivo de redescubrir Madrid desde una faceta cultural diferente, como lo es la gastronomía. Es la encargada de la comunicación con el comedor, así como de las diversas catas y salidas gastronómicas. Finalmente, Sociedad de Relaciones Institucionales, encargada de capturar todos los momentos vividos y transmitir nuestros valores más allá de estas paredes. Por último, quisiera que este curso que hoy celebramos sea solo un paso más en un camino lleno de aprendizaje, amistad y experiencias que perduren mucho más allá de estos años. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a proceder a la entrega de los botones. Francisco Asensio Zapatero. Mateo Bravo Fernández. Del Valle de León, Coto.
María García Andújar. Carmen Lodos Ricos. Alicia Luján Moreno. Javier Pérez Baza. Juan Ropero Toledo. Ya acabamos, ya acabamos. Que tengo ahí. Gael Santamaría González. Cedo ahora la palabra a don Mateo Bravo Fernández, subdirector del Mayor, para la entrega de las distintas distinciones colegiales. A continuación, el director del Colegio Mayor procederá a imponer las becas de honor por su trabajo y buena diligencia en los colegios mayores y para los colegios mayores, pero sobre todo por su voluntad de sumar y construir. Recibe la beca de honor del Colegio Mayor Jiménez Cinero, Jacqueline Cueto Gallego. Agustina Gigante Real. Diego Pérez Álvarez.
El director del Colegio Mayor procederá ahora a imponer las becas del Colegial Mayor. En primer lugar, imponemos la beca del Colegial Mayor a Ollana Riola Sánchez. En nombre de mis compañeros y en el mío propio, prometo ante los aquí presentes cumplir y hacer cumplir los estatutos del colegio y respetar sus tradiciones anteponiendo los intereses del Cisneros a los míos propios. Javier Asencio Pérez. Pablo Barbadillo Delgado. Pablo Bárcena Rodríguez. Ponte el izquierdo de aquí, le das primero el pie y luego se pone la beca. No vale, lo que se ha convocado para ti. Vale. Jorge García Andújar. Jaime García Saiz.
Laura González Salguero. Alexia Hernández Suárez. Laura Jiménez Jiménez. Fernando López Montiel. Beatriz Neira Andrés. Gonzalo Rodríguez Freire. Juan Rodríguez Carballo.
María Rodríguez Romero. Laura Sáenz Tallón. Gonzalo Santos Jiménez. Sony Slango Chile. Manuel Taos Verdejo. David Tenza Ramírez. Y por último, que ha podido acompañarnos esta tarde, Mauro del Campo Andrés. Enhorabuena a todos. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado?
continuación, Mateo, subdirector de Jiménez, pronunciará unas palabras. Buenas tardes. Yo creo que sí. Está ¿Sí, no? Ahora. Ahí. Buenas tardes a... Bueno, da igual. Sí. No, da igual. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer y expresar nuestro más sincero agradecimiento a las instituciones aquí presentes. A Rosa, la vicerrectora de estudiantes, a Raquel y en especial a los equipos directivos de otros colegios, el Jaime del Amo, el Alcalá, el Nebrija, el Covarrubias y el Teresa. Su apoyo, compromiso y presencia hoy aquí significan mucho más para todos nosotros. Quiero también dar las gracias a nuestro director, aunque como en cualquier camino compartido hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Lo cierto es que ha sido un buen año y eso también es el reflejo de su dedicación y trabajo. Muchas gracias. Quiero ahora detenerme en lo más importante, mi promoción de colegiales. Porque al final, lo que realmente nos llevamos de aquí no son solo los años, sino todo lo que ha pasado entre medias. Nos llevamos las risas interminables en los banquitos, las noches de pijamada que acaban siendo mucho más que dormir, las conversaciones que estaban sin sentido y terminan siendo inolvidables. Nos llevamos también los amores y los desamores, las broncas y la no bronca, porque de todo se aprende y todo forma parte de esta etapa. Los viajes compartidos, los planes improvisados, los momentos buenos y también los no tan buenos, que al final son lo que nos han unido. En especial, me gustaría mencionar a Juan, José María, Mario, Valen, Javier y Pablo. Cada uno de vosotros ha aportado algo único a este camino y ha sido un privilegio compartirlo a vuestro lado. Gracias por estar siempre, en lo fácil y en lo complicado, y por hacer que esta etapa haya merecido tanto la pena. Nos vamos de aquí con mucho más que recuerdos. Nos llevamos amistades, aprendizajes y una forma de entender la vida que nos acompañará siempre. Y como ya dije el año pasado, y hoy cobra aún mucho más sentido, fuimos, somos y seremos cineros. Gracias a todos de corazón y ale cole. Cedo ahora el turno a don Joaquín Sotelo González, director del Colegio Mayor, quien pronunciará unas palabras. ¿Sí? Vale. Bueno, pues yo también quiero empezar agradeciendo. No es mi mejor día, ahora entra demasiado. No es mi mejor día, no sé si es la emoción, o las croquetas de las becas de ayer de Teresa, o una mezcla de ambas cosas, pero bueno, lo voy a intentar. Gracias, vicerrectora, por estar hoy aquí. Siempre digo lo mismo de ti, que una vez te escuché decir en un colegio que podías tener un día malo, pero cuando entrabas en uno de nuestros colegios, de tus colegios, cambiaba todo, se te arreglaba el día. No creo que haya, es muy difícil pensar en un equipo que apueste tanto y también por los colegios mayores propios. Liderado por Goyache y contigo de la mano en esta faena de los colegios mayores, de verdad que lo hacéis muy bien, lo habéis hecho, lo lleváis haciendo muchos años muy bien y os quiero agradecer desde el punto de vista personal de profesor complutense que hagáis esto, de verdad, muchas gracias. Trasládale a Goyache, al rector Goyache, mi enhorabuena por esto también y mi admiración. Gracias a la ponente, a Raquel, a Siaín, profesora, Siaín, no nos hace falta Arturo Pérez Reverte, no nos hace falta ni ningún premio Nobel. Aquí en la Complutense hay tanto talento que tenemos para dar y regalar, o sea que no, ya otro año. Gracias a los equipos directivos de los colegios hermanos, Antonio de Nebrija, Diego de Covarrubias, Teresa de Jesús, Europa, que no han podido venir, pero están aquí ectoplasmáticamente, su espíritu flotando, también les damos agradecimiento porque están también con nosotros hoy aquí. Gracias a los equipos directivos de colegios mayores que habéis querido acompañarnos hoy, Jaime del Amo, Alcalá, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si está por ahí Raúl, me decían que iba a venir, pero bueno, si no, se lo digo igual. Gracias Raúl, también por todo tu trabajo. Y gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de Mayor, porque esto sin vosotras y sin vosotros no sería posible.
Y tengo un especial recuerdo para nuestra gobernante Isabel, que hoy no puede estar con nosotros, pero le mandamos desde aquí toda la fuerza y todo el ánimo y todas las buenas vibras de las que seamos capaces. Gracias a la Delegación Central de Estudiantes, Piedad, gracias a los antiguos colegiales, que también veo por ahí. Me alegra mucho ver caras, de verdad es que solo tengo buenos recuerdos de muchas caras que veo por ahí atrás. Gracias a la delegación del Club de Rugby, la semana que viene a estas horas estaremos allí todos como locos, así que hay que ganar como sea. Gracias a todos los invitados en general, invitados e invitadas en general, y he dejado para el final a lo más importante, los colegiales actuales, los que están en el colegio este año, ¿no? Quiero agradeceros este fantástico año, ya lo ha dicho Mateo, de verdad, inmensamente agradecido. Agradecer mucho a las sociedades, vuestro trabajo ha sido estupendo, todas las sociedades, de verdad. La de fiestas, esto está funcionando milimétricamente como un reloj. Y también al Consejo. El Consejo es un órgano importantísimo de este mayor que solo hace que ayudar. Bueno, hoy es un día de sentimientos, diría, encontrados, ¿no? De sabores, así un poco suele serlo, de sabores agridulces, ¿no? Para quien no lo sepa, las becas de este mayor tienen algunas especificidades y una de ellas es que se enteran los becados hoy, como todos los demás, ¿no? Tiene un poco de premios Goya, de Oscar y tal. De hecho, esos sistemas yo creo que están inspirados en las becas del Cisneros. Esto significa que pudiera haber quien la esperaba y no la ha tenido, y pudiera suceder que alguno que no la esperaba y la ha tenido, ¿no? He dado muchas, de lo que me alegro enormemente, ¿eh? No recuerdo haber dado tantas en ningún otro curso anterior. A los nuevos becados, enhorabuena. Y becadas, enhorabuena. Aquí empieza todo, ¿eh? Aquí empieza todo. Porque efectivamente la beca no es un punto de llegada, es un punto de salida. A partir de aquí es cuando vais a tener que ejercer una cosa que se llama, nos llenamos la boca mucho de esta palabra, responsabilidad. El hábito no hace al monje. Alguien pudiera llevar una bandera de un país y no por ello quiere más a ese país que a quien que no la lleva. Alguien puede llevar una alianza en el dedo y no querer a su pareja. Alguien puede llevar una sotana y pecar hoy sí y mañana también, y además gravemente. Voy a poner el ejemplo de la camiseta de un equipo deportivo, pero eso es más difícil, así que no me voy a meter en fregados. El hábito no hace al monje. Esto es un objeto de fieltro. Lo importante son los sentimientos y las acciones, los actos que se derivan de esos sentimientos. A partir de aquí empieza. Tenéis que haceros acreedores a partir de aquí de esa beca que os han impuesto hoy. Así que ánimo con la tarea, que seguro que lo vais a hacer muy bien. Nadie tiene el monopolio de un modelo de querer al Cisneros, porque no existe un modelo de querer al Cisneros. Cada uno lo quiere a su manera, ¿no? Hay diferentes maneras de querer al Cisneros, diferentes maneras de expresar amor al Cisneros, ¿no? Nadie tiene el monopolio de esa facultad o de esa característica, ¿no? Querer al Cisneros yo lo resumiría en situar los intereses del colegio por encima de los intereses individuales, que es lo que ha dicho Ollán. Esto no es fácil, ¿eh? No es fácil. Es más, es situar los intereses del colegio por encima de los intereses grupales. No es fácil. No es fácil. El colegio está por encima de los individuos y de los grupos. Y esto es difícil de entender. Pero si haces un ejercicio de introspección, llegas a ello. Si hay una cosa clara, que el colegio os quiere a todos. El colegio os quiere a todos. Quiero para terminar agradeceros de nuevo a todos y a toda esta gran familia de Cisneros que hoy estéis aquí. A todos y a todas. Agradeceros a los colegiales y a los trabajadores este bonito curso más, y en especial a mi equipo de dirección, porque sois fantásticos, los 4. Y habéis hecho un trabajo extraordinario. Es verdad lo que dices. Hay momentos malos, Mateo. Pero te he cogido tanto cariño que ahora quiero que gane el Betis, que es una cosa que se me olvidó hace años. Estamos yo queriendo que gane el Betis, viendo ahí los resultados. Covadonga, muchas gracias por el trabajo. Siempre he querido que gane el Talavera, porque tengo un amigo de allí. Espero que gane el Talavera. Y luego Isabel y Juan, pues como sois del club de Rugby Cisneros, pues ahí no hay problema. Todos a muerte con el Cisneros y el primer día el próximo sábado. Así que muchas gracias, de verdad. Sois fantásticos, sois un equipo... Y yo os pido públicamente que os quedéis. Os pido públicamente que os quedéis. Que hagáis un año más aquí. Si podéis hacer ese esfuerzo, que yo sé que los ciclos acaban, los ciclos agotan, el cuerpo te pide cosas, pero lo digo de corazón, ojalá os quedéis.
Y tú especialmente, Mateo. Ahí fuera hay una carpa que habrá que devolver, salve y salva, esperando que bajo ella paséis una velada inolvidable. ¡Ale, cole! Muchas gracias, Mateo, y muchas gracias, Joaquín, por estas palabras. Y muchas gracias por haberme invitado un año más a este acto. Tengo que agradecer que el rugby sea el fin de semana que viene para yo haber podido estar aquí hoy, para poder subir yo a Cantabria a ver esas pruebas maravillosas que tenemos el próximo fin de semana. Quiero saludar, obviamente, a todo el colegio, en mi nombre y en el nombre del rector, y también a todos los equipos directivos de colegios mayores propios y adscritos. Para mí es un placer que estéis aquí porque significa mucho, como ha dicho Mateo, porque es muy importante que los colegios mayores estemos unidos, porque tenemos que demostrar que seguimos siendo una institución que merece la pena y bueno, yo creo que entre todos estamos trabajando para dar nuestra mejor versión, para que el mundo conozca que los colegios mayores hacen comunidad, evitan la soledad no deseada y bueno, pues construyen ciudadanía. Tengo que agradecer también muy especialmente la conferencia de hoy. Bienvenida al mundo colegial, una vez que entras ya no sales, así que ahora le van a salir un montón de conferencias por un montón de sitios y además, bueno, pues que conste que el primero ha sido Jiménez de Cisneros, así que eso se lleva siempre en el corazón. Y parte de la conferencia que hoy hemos tenido encaja perfectamente con algo que he dicho yo esta mañana. Ayer decía Enrique Juliana que se sentía, bueno, que le faltaba algo porque no había podido, en las becas del Teresa, porque no había podido venir a la universidad. Y yo le dije que no se preocupara, que lo importante no es tanto pasar por la universidad, sino tener una mirada, una pinada que nos hace pararnos en los más pequeños detalles para intentar entender qué es lo que pasa, cuál es el problema, explicarlo, comprenderlo, como ha sido hoy tu conferencia. Se puede pasar por muchísimas cosas y no darnos cuenta de lo relevantes que son para el hoy, para el ayer, para el mañana, y por eso pues te agradezco especialmente que hayas tenido esa, bueno, pues esa intención de explicar la mirada, la importancia de todos y todas las que llevamos tantísimos años a lo largo de la humanidad haciendo cosas creativas, ¿no? Y por eso yo también hoy quiero reivindicar que si bien este colegio tiene siempre una tradición muy fuerte vinculada al rugby, de la cual estamos todos muy orgullosos y muy orgullosas, también yo lo pedí hace unos años y he visto este año la cantidad de actividades culturales que se han hecho a lo largo del tiempo. Leer a Ibsen no es fácil, tener, bueno, pues la capacidad de pensar y de encontrar rincones de reflexión tampoco lo es, y yo sé que lo habéis hecho y por eso pues quiero remarcar que este año ha habido muchas actividades culturales, muchas actividades creativas, y eso creo que es muy importante porque hace al colegio mucho mejor también, pero tenéis que seguir ganando al rugby, ¿no? También es verdad que este colegio, este año he tenido la oportunidad, para mí ha sido un buen año con el Cisneros, he tenido la oportunidad de venir a hablar bastantes veces con vosotros y con vosotras, con el consejo, intentar escuchar en la vorágine de cosas que tenemos todos en la cabeza es importante, y yo creedme que os he escuchado, pero yo creo que vosotros también me habéis escuchado a mí, así que yo lo agradezco un montón. Y espero que siga así siendo posible, y espero que el próximo año vayamos a la residencia de estudiantes todos y todas juntas por las mañanas o cuando encontremos el hueco para hacerlo. Yo tampoco quiero poner mucha presión, pero me parece que Mateo y todo el equipo han hecho un trabajo extraordinario y yo confío y deseo que se queden otro año más también con nosotros. Esto es así, hay que meter un poquito de presión.
Bueno, y por último quiero agradecer a todos los que han estado aquí 4 años. Creo que sois un ejemplo de que se puede continuar viviendo en el Colegio Mayor 4 años y todos los que sean necesarios, porque el mundo fuera es un poco más inhóspito que en un Colegio Mayor. Lo saben los que se van pero vuelven. Aprovecho para saludar a todos los antiguos que siempre que pueden vuelven a los coles. Y bueno, pues sobre todo felicitar a todos estos colegiales que hoy han tenido esa beca. También yo me alegro muchísimo de que hayáis sido muchos, porque eso quiere decir que habéis trabajado mucho por el colegio, que habéis dado todo y que vais a querer seguir dándolo a lo largo de los próximos años y de los próximos cursos, y ojalá que sea así. Yo por último quiero pediros un esfuerzo y una mirada para el curso que viene. El año que viene el campus de la ciudad universitaria hace 100 años, es su centenario, y yo creo que los colegios mayores tenemos que hacer algo, tenemos que abrir las puertas, que nos vean, que nos conozcan, que nos sientan y que entiendan el aporte fundamental que a lo largo de estos años los colegios mayores han tenido para dar vida a la ciudad universitaria. Parece que ahora está de moda que quieren dar vida a la ciudad universitaria, y yo no hago más que decir que aquí vive mucha gente ya. Pero bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo especial por ese centenario de la ciudad universitaria, y también porque no os olvidéis que el año que viene es también el centenario de la generación del 27, sobre todo para todas las actividades culturales. Creo que es un año muy importante para las mujeres que despuntaron en aquel momento también, trasladando la importancia de nuestra mirada a mucha cultura y a muchas actividades, y sobre todo a la universidad. Así que nada más, os deseo un muy buen fin de curso, y también os esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. A continuación vamos a cantar el Gaudeamus. Voy a hacer la cuenta atrás, que no tenemos el coro del Covarrubia. Vamos a hacerlo bien. 1, 2 y 3. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Os inundam juventutem, os molestam senectutem, nos haberitum, nos haberitum. Viva la academia, vivan profesores, viva la academia, vivan profesores, viva membrum qualive, viva membra qualive, sempre si flore, sempre si flore. Bueno, antes de que nos vayamos, menos mal que estaba María para ayudarnos a cantar. Y se me ha olvidado felicitar a nuestras invitadas de honor del colegio, que los aplausos han hablado solos. Gracias. Así que muchísimas gracias también por todo vuestro trabajo. Gracias. Ahora sí, damos con